Bien bendecidos en esta mañana. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo, por sus bendiciones, dándole gracias a los ángeles también por guardarme, por cuidarme. Quiero en esta mañana hacer un comentario sobre el Día de la Raza que llama la gente, ya que pasamos este 12 de octubre y ellos dicen el descubrimiento de América, de Cristóbal Colón cuando vino aquí al continente americano, y lo toman como un día muy importante, como cuando para nosotros no es importante, porque cuando descubrieron los españoles aquí este continente americano, lo que pasa es que ellos vinieron a explotar lo que había aquí, porque era una tierra muy rica en todo, en minería, en plantas, en agricultura, en todo. En plantas no se diga, como por ejemplo madera, de cedro, de amarillo, del guayacán, de la acacia, del álamo, toda clase de plantación que había en madera, tan hermoso, la canela, etcétera. También había las palmas de diferentes palmas, empezando desde Venezuela hasta el cono sur, pero sobre todo más fue Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, que explotaron todo lo que había ahí. Y no solo eso, también las islas, como es por allá Centroamérica, el Caribe, Cuba, San Salvador, Haití. Eso es lo que ellos explotaron cuando vinieron. Fue un hecho histórico, pero cuando vinieron los españoles lo que más a ellos les interesaba era el dorado. ¿Qué es el dorado? Para nosotros es el oro. Y aquí en Latinoamérica, sobre todo la raza indígena, los indios, los incas, ellos podían sacar el oro por cantidades. Y eso, por eso ellos andaban buscando eso, cuando hubo la explotación. Y se llevaron el oro a España en grandes cantidades. Y es más, en el Día de la Raza que llama la gente, lo que ellos trajeron para acá en un barco fue lleno de gente que deportaban de allá de las cárceles, ladrones, mafiosos, criminales, y juntamente también con ellos se enviaron un poco de religiosos para inculcar que la religión católica. Por eso en otros años, cuando hubo la Santa Inquisición, que ellos llamaron la mal llamada Santa Inquisición, eso repercutió aquí también en Latinoamérica, como en Lima, en Ecuador, en Quito, en Bogotá, cómo los mataban a la gente porque no aceptaban la religión católica. Eso ya llamaron Santa Inquisición. Pero ¿qué santa? No tenía nada de santo. Lo que hacían es matar a la gente. Eso es lo que hicieron ellos, destruir a la gente en la forma que los mataban, colgándolos de una viga, crucificándolos, sacándoles las uñas, ahogándolos y después metiéndolos a las hogueras. Eso hacían aquella gente. Por eso nosotros no queremos saber nada de eso. Y es más, los religiosos, los católicos, la religión católica, lo que sembró aquí en Latinoamérica fue solamente la doctrina de Pedro. Porque si ustedes se ponen a ver la historia, los fundamentos de la Iglesia Católica son doctrina de Pedro. Por eso le dicen, ¿quién es el sucesor de Pedro? Es el Papa. Porque en España, en Roma se fundó esa doctrina, la doctrina de Pedro, la doctrina judaizante, que todos ellos copiaron
de la religión, de la ley de Moisés. Eso es lo que copiaron ellos. Y por eso yo quiero leerles aquí una parte donde habla el apóstol Pablo a las iglesias. Esto queda en el libro de Hechos de los Apóstoles, que llama la Biblia. El capítulo 20, del verso 27 en adelante. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia, en especial a la que estaba en Roma, porque ya habían también discípulos en Roma. Entonces, porque Pablo ya sabía qué era lo que le iba a pasar a él, y por eso es lo que yo saco este mensaje, porque nosotros hasta aquí no hemos tenido una enseñanza de la doctrina del apóstol Pablo, del conocimiento de las 14 epístolas que Dios dejó a través del apóstol Pablo. No hemos tenido esa enseñanza. Lo que hemos tenido es otra enseñanza que vino de Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro no predicó lo que enseñó el apóstol Pablo. Y por eso es lo que me preocupo en llevarles este mensaje, que hoy en día nosotros nos estamos dando cuenta de que todo Latinoamérica, todo Centroamérica, no hemos recibido nosotros el mensaje. ¿Y por qué no decirlo todo América? Por eso, empezando desde Canadá, Estados Unidos, solo es lleno de protestantismo, iglesias evangélicas, que ellos llevaban solamente la doctrina de Pablo. Era un espíritu engañoso. Predicaban sí la palabra de Dios, pero no predicaban la verdad. Aparentemente ellos predicaban el evangelio, pero esa no era la verdad de Dios. Ahora que estamos llegando a conocer el evangelio de la gracia común, quiero leerles para que la gente llegue a darse cuenta lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. El capítulo 2, el verso 7 dice: antes, por el contrario, como me vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, Pablo él sabía directamente que Pedro llevaba esa doctrina. Y en el tercer viaje que realizó el apóstol Pablo, él dijo en una carta directamente que él iba a viajar a España. No avanzó a llegar a España, llegó a Roma y ahí lo cogieron y ahí le dieron muerte. Y después, quienes llegaron a Roma, solo llegó Pedro. Por eso es lo que yo dije, que en Roma hay Basílica de San Pedro, Plaza de San Pedro y Barca de San Pedro, todo es de San Pedro, porque ellos más le dieron honra a ese evangelio. ¿Y por qué yo les leí esta parte donde dice Pablo clarito que a él le fue dado el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el evangelio de la circuncisión? ¿Y por qué más allá sigue diciendo
que Pablo exhortó duramente a Pedro porque era de condenar. Nosotros lo leemos aquí, empezando desde el verso 11 del capítulo 2 de Gálatas hasta el verso 14. Dice que Pablo lo exhortó duramente a Pedro porque era de condenar, porque él judaizaba al pueblo. Y entonces esto lo tenemos bien claro, para que no diga que es mentira y todo lo que estamos haciendo es una realidad. Ahora lo quiero coger. Incluso en un comentario yo hice ayer en el internet sobre el día 12 de octubre, el día de la raza que llama la gente. Para nosotros no es un buen día, porque solamente judaizaron lo que es Latinoamérica y lo llenaron al pueblo de una religión, como ustedes conocieron anteriormente, la religión católica, que eso no nos sirve a nosotros para nada, más bien nos ha servido de atraso. Y entonces ahora es que se está dando ya este conocimiento, porque Cristo también prometió venir por segunda vez, y Pablo también habló que cuando Cristo venga, Él nos aclarará bien las cosas, según lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, el verso 5, que cuando Él venga, Él va a juzgar legítimamente las cosas y descubrirá lo oculto de las tinieblas del corazón, y Él dará su alabanza a cada uno según como ella lo necesite, a cada persona. Cuando vino Jesucristo hombre en el velo de José Luis en el siglo pasado, Él ya nos hizo ver de que nosotros, el evangelio del apóstol Pablo era directamente para nosotros los gentiles, los de la incircuncisión, las 14 epístolas de Pablo. Y para constancia, para que vean que los judíos, los principales de la circuncisión, que era Pedro el primerito, después Santiago, Juan, y los demás judíos ancianos, complotaron en matarlo al apóstol Pablo. Quiero leer para eso una parte que está aquí en la Sagrada Escritura. Esto lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23, del verso 12 en adelante. Al día siguiente, algunos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Mire lo que dice clarito: para matar a Pablo. Y juraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que lograran matarlo. Eran más de 40 hombres los que así habían comprometido, y fueron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos de los judíos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeríamos nada mientras no matemos a Pablo. Ahora ustedes, los demás miembros de la Junta Suprema, pidan al comandante que lo traigan mañana ante ustedes con el pretexto de investigar su caso con más cuidado, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Esta es una palabra real. Esta es una verdad que nosotros no estamos mintiendo. Que quienes complotaron para darle muerte al apóstol Pablo fueron los mismos principales de las sinagogas de Israel, los principales de la circuncisión, porque también Pablo, él exhortaba duramente a la iglesia de Dios y los hacía ver de quiénes eran los principales engañadores o habladores de vanidades, que eran los fieles de la circuncisión. Entonces esto también yo lo voy a leer aquí para que se den cuenta de que Pablo también les hablaba duramente de esto. Tito, vamos a leer Tito 1, 10 y 11, porque hay muchos
contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras y enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo: trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Mire cuando vinieron los religiosos aquí a Latinoamérica, y eso quedó un buen tiempo, porque yo todavía cuando era pequeño me acuerdo que mis padres, en la era que ellos tenían de maíz y de café y de más granos, le mostraban la parte que ya tenían para el cura, y el cura andaba con una piara de bestia, de mulares, para que se cargase ese café y lo llevaran a la parroquia donde él estaba. Era la parroquia Mercadillo. Me acuerdo que de ahí, de ese lugar, de ese barrio, me ordenaron a mí y a otro joven para que vayamos ayudándoles a llevar esa piara de mulas cargada de todo grano que ellos encontraban ahí. Porque ellos, la gente no les daba plata, pero les daba de la cosecha que ellos tenían: maíz, zarandaja, café, etcétera, etcétera. Cosa que cuando yo llegué a ese lugar donde el cura nos hizo vaciar ese café, nos llevó por la parte de arriba y nos hizo vaciar abajo, yo me asusté viendo tremendos graneros, tremendas bodegas, donde cada bodega vaciaban el grano que ellos llevaban. ¿Y cuántos carros tenía este cura? Tenía como 6 carros. Por eso es lo que la Escritura dice: anatema, para que no sientan mucho. Yo por eso les digo aquí también con esta palabra: algún día acordarnos de la religión, y de las religiones será como acordarnos de la peste, porque esto huele así, a leguas. Se enriquecieron, porque aquí dice clarito: por ganancia deshonesta. Cuídate, le dice Pablo a Tito, sobre todo de la circuncisión. Y mire lo que yo les había leído atrás, que ellos no pararon mientras no matarlo a Pablo. Hicieron un voto de ni comer ni beber mientras no darle muerte a Pablo. Imagínense, hermanos, si ese evangelio hubiera llegado a España. Ahora el mundo fuera un paraíso, el mundo fuera otro, pero no. Como un día también dije, no me arrepiento, porque Dios tiene preparadas las cosas desde antemano. Tenía de que pasar también los 2 días de Dios, y 2 días de Dios significa 2 milenios, 2000 años, como dice Oseas, el capítulo 6, verso 1 y 2. Después de 2 días, Dios, el Señor, nos levantará. Y ya nos está levantando con este conocimiento de la gracia, que son las 14 epístolas de Pablo, la cual nosotros estamos llevando hoy en día. Y Dios me ha escogido para eso, porque yo un día les decía, seguramente a lo mejor, claro, yo estaba sufriendo porque fui despedido de mi empleo, y no tenía dinero, tenía que andar por ahí pidiendo, tenía que pagar al banco, y eso para mí era tremendo, pero era solamente medida que Dios estaba sacando en mí. Y de paso, una noche pasé por un túnel y pasé a una ciudad blanca y me encontré con mi hermano, que él ya había fallecido, pero él estaba en el paraíso. Y él me miraba y me veía que yo estaba sufriendo y me decía: Nelson, si quieres, quédate aquí, yo aquí estoy bien. Pero yo ahí le dije no, porque tengo que ir a la tierra llevando el mensaje. Y después luego me desperté, vi que era sueño, pero este sueño era una revelación. Y mire ahora lo que yo estoy conociendo, mire lo que estoy descubriendo. Por eso yo le digo a la gente, la Biblia, la Sagrada Escritura, no es solo para leerla como una revista. Hay que escudriñarla, hay que escrutarla, hay que meditarla. Dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es como un rompecabezas cuando le ponen al niño ahí
los padres para que el niño comience a desarrollar la mente. Y Él lo forma este rompecabezas. Así es la Sagrada Escritura, así es la Biblia, que nosotros tenemos que acomodarla. Porque la Biblia tiene su texto y su contexto. Tiene su texto acá, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque una cosa es ley, otra cosa es gracia. Y cuando nosotros descubrimos esto, porque dice la Sagrada Escritura que solamente la ley era una sombra de lo que había de venir. Y en la ley de Moisés se formó eso, era una sombra. Ustedes ven que la sombra es más larga, más grande, que no se la puede medir de lo que uno es. Entonces, si era una sombra, era un poco falso, era engaño. Por eso yo les dije que primero es el engaño, la mentira, y luego es la verdad. Porque eso también está escrito, lo que nosotros estamos leyendo. Por ejemplo, vemos en Tesalonicenses, la segunda carta del capítulo 2. ¿Qué dice ahí? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestras reuniones con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Entonces, eso es necesario. Dice que es Dios mismo el que manda ese espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que pase el tiempo, para que se cumplan los 2000 años, y ahora sí viene Él. Ya vino en el siglo pasado, en el velo de José Luis de Jesús, y nos dejó aclarando este evangelio. Y ahora estamos con el segundo libro, que ya está también en Colombia, comenzándonos a dar este lindo mensaje. Y nosotros estamos aquí solamente también esperando la transformación y dando a conocer esto al mundo. Esto es lo que yo he traído en esta mañana para darles a conocer, amados hermanos y bendecidos, porque algo me decía, como yo les había hablado al principio, el 12 de octubre por el Día de la Raza, la gente los festeja, pero no, para nosotros no, porque no vino nada bueno ahí. Ahí lo que vino es religión, vino el engaño, vino la mentira, vino la estafa, nos robaron el oro, mataron a muchos indios, a muchos indígenas, a muchos incas, mataron millones y todavía nos fueron llevando el oro. Esto es lo que yo he traído en esta mañana. Muy buenos días. Permiso.